Muchas gracias, doctor Pérez Manauta, por la presentación. Asimismo, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este curso. No solo me voy a referir a las novedades terapéuticas del síndrome de intestino irritable, sino también a nuevas formas de administrar medicamentos y nuevas formas de evaluarlos, como ustedes se darán cuenta. Quisiera empezar con la parte dietética. Nuestros pacientes siempre nos refieren que tienen síntomas al ingerir alimentos. Sin embargo, quizás en los últimos años ha tomado importancia algunas modificaciones dietéticas y quiero empezar por los FODMAPs, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, fermentables y polioles. Y como ustedes pueden ver, una dieta baja en estos FODMAPs mejora significativamente todos estos síntomas. En esta gráfica les represento el porcentaje de pacientes con mejoría de distensión abdominal, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, estreñimiento, y la mejoría global y el porcentaje es definitivamente superior en aquellos con FODMAPs que aquellos aleatorizados a una dieta estándar. Para los que tengan un poquito de curiosidad, yo siempre le pregunto a mis pacientes si tienen síntomas y les trato de que empiecen a ayudarse por ellos mismos antes de remitirlos con una nutrióloga, que sería lo ideal, entre otras cosas. Y ustedes pueden poner en Google, en las imágenes de Google, FODMAPs, y van a encontrar todas estas dietas. Y a mí la que más me gusta es la primera que ustedes pueden ver, y es muy fácil que el paciente de pronto pueda identificar algún alimento que le está produciendo los síntomas. Definitivamente los endulzantes que hoy en día se utilizan en gran número de alimentos, como el sorbitol y el maltitol, son fundamentales, sobre todo en la goma de mascar, que uno ve al paciente no solo deglutiendo aire, sino además con síntomas por estos endulzantes como el sorbitol. Por otra parte, la glutamina. Hacía mucho tiempo yo veía a mis nutriólogas dándole suplementos de glutamina a mis pacientes, y si bien la glutamina es un componente importante para mantener la permeabilidad intestinal, realmente hasta ahorita yo diría que este es como que el primer estudio, y sabemos que hay una disminución de los niveles de glutamina en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea. Y cuando uno analiza este estudio, en el cual se administró 10 gramos de glutamina versus placebo 3 veces al día por 8 semanas, uno puede ver cómo la glutamina fue mejor o superior al placebo en la mejoría del dolor, la distensión y la diarrea, además del restablecimiento de la claudina, una de las proteínas necesarias para mantener esta permeabilidad intestinal. Por otra parte, recientemente se ha introducido este nuevo concepto del síndrome de intestino irritable sensible al gluten, y más adelante nos van a hablar de la enfermedad celíaca como tal. Pero este síndrome de intestino irritable sensible al gluten se caracteriza por la presencia de síntomas intestinales como la distensión subjetiva y diarrea, y extraintestinales como cefalea, fatiga, irritabilidad, con la ingesta de gluten en ausencia de marcadores serológicos para enfermedad celíaca o daño de la mucosa. Pero puede haber la presencia variable de antigliadinas IgA o IgG y desaparecen los síntomas con una dieta libre de gluten. Pues en este estudio de 920 pacientes, donde se realizó una dieta de eliminación por 4 semanas y luego se introdujo un reto doble ciego de 30 gramos al día de trigo por 2 semanas, 1 semana de lavado y finalmente 2 semanas de placebo, se encontró que 30% de los pacientes tenían sensibilidad al trigo. Y cuando se analiza, espero que logren ver estas imágenes, cuando se analiza la mejoría de los síntomas, les recuerdo que en verde están aquellos pacientes que estaban en ese momento con dieta en trigo, y en morado aquellos con placebo. Ustedes pueden ver en estas escalas análogas visuales que los síntomas se incrementan significativamente con el trigo, tanto los síntomas generales como la distensión, el dolor abdominal y la consistencia de las evacuaciones. Por otra parte, la microbiota ha cobrado gran importancia en los síntomas del síndrome de intestino irritable. Y este es este cuadro recientemente publicado por el Grupo de Trabajo de la Fundación de Roma sobre la microbiota, y son las diferentes medidas que se pueden introducir desde las menos invasivas y seguras hasta las más invasivas y menos seguras, pero también desde las menos efectivas hasta las más efectivas, que nos sirven para modificar esta dieta. Definitivamente suspender los inhibidores de bomba de protones, y aquí hago un paréntesis, para muchos de ustedes ya habrán recibido una invitación de un trabajo nacional que estamos llevando a cabo. Estamos invitando más de 2,000 médicos para tratar de analizar
entre sus pacientes los síntomas que ocurren por el uso crónico de inhibidores de bomba de protones como una primera fase para analizar en nuestro país lo que ocurre con esto. A los que hayan participado, les agradezco su participación y también les pido a los que reciban esta comunicación que nos ayuden con este importante estudio. Pero esta sería una primera medida, suspender los inhibidores de bomba de protones. Dietas de exclusión como la dieta baja en FODMAPs, prebióticos, probióticos, loperamida y, por supuesto, antibióticos luminales. Y en este sentido de antibióticos luminales me lleva a una nueva forma de evaluar la efectividad de un medicamento. Estamos acostumbrados a evaluar los medicamentos de acuerdo al porcentaje de pacientes que reportan mejoría o que si hay una diferencia en la disminución de los síntomas. Pero interesantemente hay también otras formas de analizar la efectividad y me refiero a este estudio del grupo de Mark Pimentel donde se analizaron los fármacos evaluados con nivel de evidencia grado 1 por el Colegio Americano de Gastroenterología. En NNT es el número necesario de tratar para obtener beneficios de un paciente, pero lo novedoso también es el número necesario para producir eventos adversos. Y ustedes pueden ver en síndrome de intestino irritable con diarrea, 3 medicamentos cumplieron los criterios para este tipo de evidencia grado 1, como son los tricíclicos, el alocetrón y la rifaximina. Y si bien uno analiza el número necesario de tratar y puede ver que con los tricíclicos era 8 y con la rifaximina 10.6, interesantemente el número necesario para producir eventos adversos con los tricíclicos fue 18, con el alocetrón 19.4 y con la rifaximina casi 900 pacientes, lo cual habla de la seguridad de este agente. En cuanto a aquellos para el estreñimiento, como el lubiprostone y los inhibidores de recaptación de serotonina, fue muy similar al placebo. Por otra parte, una nueva forma también de administrar medicamentos, y creo que hacia ahí va el tratamiento del síndrome de intestino irritable, es el tratamiento a demanda. Y este es un excelente estudio que va a estar publicado pronto, ya está disponible en línea, que es el tratamiento con alberina más simeticona versus el tratamiento usual y 6 meses de seguimiento. Y aquí lo que analizaron como variable primaria fue la mejoría en la calidad de vida, y ustedes pueden ver que el tratamiento a demanda con esta combinación fue superior en comparación con el tratamiento usual en el porcentaje de pacientes que mejoraron su calidad de vida. El número necesario de tratar fue 5. Otras variables fue respondedores en esta escala de severidad del síndrome de intestino irritable, y les recuerdo que en el estudio se incluyeron pacientes con una escala de severidad de moderada a severa, es decir, 175 a 400 puntos, y se consideró respondedores aquellos que tenían una reducción al menos del 50%, y definitivamente también fue superior la combinación de estos agentes contra el placebo. Asimismo, en cuanto a la remisión completa, es decir, aquellos que tenían un puntaje menor de 75, la ausencia de dolor abdominal, casi 37% contra 15% de aquellos con otros tratamientos usuales, y aquellos en los cuales desapareció la distensión abdominal. Nosotros hemos aquí estudiado desde hace mucho tiempo en nuestro país la combinación de bromuro de pinaverio más simeticona. Ya hemos demostrado en estudios bien controlados la efectividad de esta combinación, especialmente para la distensión abdominal, y es de los pocos agentes que ha mostrado efectividad en este tipo de síntomas. Sin embargo, recientemente, y vamos a presentar eso aquí el miércoles en presentación oral, es la respuesta en cuanto a la mejoría del dolor abdominal de acuerdo a las variantes genéticas de la IL-8. La IL-8 es una citocina con efecto quimiotáctico muy importante que se está estudiando hoy en día, y lo cual nos diría que hay probablemente una base inflamatoria en el síndrome de intestino irritable. Interesantemente, ustedes pueden ver en estas variantes, la variante TT, la variante GT, si bien ambos disminuyeron, es decir, el placebo y el bromuro de pinaverio más simeticona, no hubo diferencias significativas. En cambio, en aquellos pacientes que tienen una variante GG, ustedes pueden ver definitivamente una diferencia estadísticamente significativa en la mejoría del dolor entre el placebo y el bromuro de pinaverio, lo cual nos indicaría que esto podría ser un biomarcador para determinar la efectividad de esta combinación terapéutica. Por otra parte, la mesalamina. Esto es una aplicación de un medicamento que se ha utilizado tradicionalmente para la enfermedad inflamatoria intestinal. Si aceptamos que en el síndrome de intestino irritable hay una inflamación de bajo grado o una alteración inmunológica, por supuesto que la mesalamina podría ser un agente que se puede utilizar, y hay varios estudios que han venido demostrando esto. Este es el resultado de un estudio de fase 2 en síndrome de intestino irritable con diarrea,
y se consideró respondedores mensuales aquellos que tuvieron mejoría en dolor abdominal mayor del 30% semanal y consistencia de las evacuaciones con una reducción mayor del 50% de días con Bristol 6 a 7, es decir, evacuaciones líquidas y pastosas. Y ustedes pueden ver que comparado con el placebo, la mesalamina 750 miligramos fue superior en el porcentaje de respondedores y mucho más los 1500 miligramos en cuanto a la dosis. Los ácidos biliares es otro punto blanco para manejar a los pacientes. Desde el punto de vista de síndrome de intestino irritable con diarrea, hasta un 25% presentan síntesis aumentadas de ácidos biliares o un incremento de estos en la materia fecal. En la mayoría de los países no contamos con esta prueba de selenio hemataurocolato para determinar la mala absorción de sales biliares y no existen estudios controlados para determinar su efectividad. Sin embargo, el colesebalam oral ha mostrado que retarda el vaciamiento del colon ascendente, especialmente aquellos con evidencia de incremento en la síntesis hepática de ácidos biliares. No contamos con el colesebalam en México, pero podemos utilizar la colestiramina 4 gramos hasta 3 veces al día. En cuanto al síndrome de intestino irritable con estreñimiento, el quenodesoxicolato de sodio acelera el tránsito colónico y un estudio doble ciego controlado en 36 mujeres con 500 miligramos de quenodesoxicolato versus 1000 miligramos versus placebo, se demostró que el quenodesoxicolato aceleró el tránsito colónico, por lo cual sería una medida que podríamos utilizar. No contamos tampoco con él en nuestro país. Recientemente se ha introducido este inhibidor del transportador de ácidos biliares en estreñimiento crónico, que quizás podría ser una medida útil en síndrome de intestino irritable con estreñimiento también. El macrogol, el PEC 3350, cualquiera de ustedes me diría, ay doctor, usted no está presentándome nada nuevo, yo lo uso en mis pacientes con síndrome de intestino irritable desde hace mucho tiempo. Perfecto, el problema es que no había ningún estudio que nos demostrara. ¿Y qué demostraron el grupo de Stangelini y Giovanni Barbara en Italia? Pues ellos demuestran que cuando se utiliza PEC 3350 versus placebo, ustedes pueden ver que lo que demuestra efectividad en el uso de este medicamento es un incremento en el número de evacuaciones espontáneas, en el número de evacuaciones espontáneas completas, en la consistencia de las evacuaciones, es decir, las hace más flojas, y en la severidad del esfuerzo para evacuar. Sin embargo, no hay ninguna mejoría sobre la severidad del dolor o malestar abdominal ni en la distensión abdominal, lo cual quiere decir que el PEC sería una muy buena opción terapéutica para manejar los síntomas del estreñimiento asociados al síndrome de intestino irritable y tendríamos que utilizar alguna otra medida para mejorar estos síntomas pivotes como son el dolor y la distensión abdominal. Por otra parte, voy a ser un poco más agresivo. Tenemos el prucalopride que no ha demostrado quizás o no ha sido estudiado en el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, para mí estos datos son una clave de que este medicamento puede ser efectivo en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y yo lo veo en mis pacientes al menos como un medicamento que es un agonista de 5-HT4 que se supone que es un procinético y que hasta el momento no ha demostrado ninguna efectividad sobre el dolor o la distensión abdominal. Aquí pasa lo contrario. Ustedes pueden ver cómo en este dato de 3 estudios de fase 3, utilizando el PAC-SIM, que es una medida que permite evaluar síntomas abdominales de la evacuación y también síntomas dolorosos anorrectales, ustedes pueden ver que cuando se analizó el tamaño del efecto moderado a grande, fue interesantemente presente para la mejoría de la distensión subjetiva y del malestar abdominal, lo cual sugiere que esta es una medida que de pronto podemos utilizar en nuestros pacientes. El nuevo agente, el nuevo niño de la cuadra es el linaclotide. Es un agonista de guanilato ciclasa que estimula la producción de GMP cíclico y este GMP cíclico va a estimular las terminales nerviosas de la serosa, lo cual mejora la sensibilidad visceral, pero además va a producir una estimulación de los receptores del transportador de la fibrosis quística que va a producir secreción de cloro y bicarbonato, lo cual mejora la secreción en estos pacientes y mejora el estreñimiento. Y por supuesto, voy a mostrarles los datos de este metaanálisis que incluye 2 estudios, uno del doctor Bill Che y otro del doctor Satish Rao, con quien contamos en esta Semana Nacional de Gastro, y ustedes pueden ver que la mejoría mayor del 30% con respecto al basal en el promedio del peor abdominal diario, sumado a un incremento mayor de una evacuación espontánea completa con respecto al basal en el 50% de las semanas, demostró
que con 290 microgramos de tratamiento con linaclotide versus placebo, un riesgo relativo de 1.95 y un número necesario de tratar de 7, y ustedes lo pueden ver en el diagrama, la superioridad de este agente con respecto al placebo. Por otra parte, cuando se analizan cada una de estas variables por separado, ustedes pueden ver otra vez la efectividad del linaclotide en el dolor abdominal, pero también en las evacuaciones espontáneas completas en ambas gráficas. Hay 3 estudios que sí analizaron la mejoría sobre las evacuaciones espontáneas completas. La hipnoterapia, y este es un estudio muy interesante, para mí el primer estudio que demuestra una efectividad de esta medida alternativa. Este es un estudio realizado en Suecia en un hospital regional. Obviamente necesitamos tener a alguien bien entrenado en hipnoterapia. Yo hasta el momento no he encontrado un buen terapista. Si alguien tiene uno, se lo agradezco que me lo diga, pero este es un estudio muy bien realizado donde uno puede ver la hipnoterapia en comparación con la terapia de apoyo y la mejoría en la severidad de los síntomas por esta escala del GSRS en síndrome de intestino irritable. Curiosamente, la hipnoterapia solo demostró mejoría sobre uno de los síntomas más difíciles que tenemos, es decir, la distensión abdominal. Ustedes pueden ver lo que ocurre en la severidad de esta distensión comparado con los 3 meses y con el mes de tratamiento, y no hubo cambios en la terapia de apoyo. Más aún, cuando comparamos los 2 grupos, que es en realidad lo que nos interesa, fue significativamente superior la respuesta de la hipnoterapia sobre la terapia de apoyo. En nuevos medicamentos, ¿qué se está estudiando? ¿Qué viene para el futuro? Por un lado, el idobutant, un antagonista selectivo de NK2, y esto es un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de fase 2 en síndrome de intestino irritable con diarrea. En general, cuando uno analiza por la intención de tratar 1 miligramo contra 3 miligramos y 10 miligramos contra el placebo, parece que hay una tendencia a mejorar a mayor dosis. Pero lo interesante de este estudio que nos lleva a determinar que para un estudio de síndrome de intestino irritable tenemos que hacer análisis por subgrupos, porque según esto no estaríamos seguros de la efectividad, es que en las mujeres es donde se encuentra definitivamente una efectividad con 10 miligramos, en la dosis de 10 miligramos de este agente, lo cual, insisto, hay que hacer análisis por subgrupos para determinar la efectividad. Por otra parte, la eluxadolina, un agonista mioopioide y antagonista delta opioide en síndrome de intestino irritable con diarrea, otro estudio de fase 2 en 807 pacientes con síndrome de intestino irritable Roma 3, cuya variable primaria fue el porcentaje de respuesta clínica a las 2 semanas y la reducción en el peor dolor abdominal diario mayor del 30% con respecto a la basal y al menos 2 puntos en la escala de 0 a 10 y evacuaciones tipo 3 a 4 en Bristol, al menos 66% de las evacuaciones. Ustedes pueden ver que en la variable primaria hay una efectividad en la dosis de 200, en la variable secundaria 100 miligramos y las dos parecen ser superiores en la mejoría adecuada. Finalmente, la Evastina, un agonista H1, mejora los síntomas del síndrome de intestino irritable Roma 2, Roma 3, pero no la sensibilidad visceral, lo cual nos habla del efecto sobre los receptores de histamina. Y el futuro, estas son las notas de prensa que aparecieron el día 3 de octubre sobre esto nuevo, es decir, la materia procesada, el PUP pill. Y lo que va a pasar es que en el futuro los pacientes vamos a tener que tomar familiares de los pacientes, vamos a tomar muestras de materia fecal de ellos, se va a llevar a producir estas cápsulas que van a ser el futuro para la modificación de la microbiota en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Para concluir, diría yo lo siguiente. En cuanto a nuevas modalidades dietéticas, en síndrome de intestino irritable incluyen la dieta baja en FODMAPs, suplementos de glutamina y dieta libre de trigo en pacientes con síndrome de intestino irritable sensible al gluten. Nuevas formas terapéuticas incluyen el tratamiento a demanda, tal como se ha demostrado con la alberina y la simeticona. Formas de evaluación de la efectividad se encuentran en el número necesario para producir eventos adversos, con lo cual la rifaximina ha demostrado alta seguridad y farmacogenética, como se ha demostrado también con el bromuro epinaverio más simeticona en pacientes con la variante GG del IL-8. En cuanto a nuevas aplicaciones en el síndrome de intestino irritable, incluimos la mesalamina en síndrome de intestino irritable con diarrea y el PEC para la mejoría de los síntomas del estreñimiento asociados al síndrome de intestino irritable, así como los secuestradores de ácidos biliares
en aquellos con predominio de diarrea y quenodesoxicolato en aquellos con predominio de estreñimiento. Nuevos agentes incluyen el linaclotide, que espero que esté pronto disponible en nuestro país, en síndrome intestino irritable con estreñimiento, y bajo investigación el idobutant y la eluxadolina en síndrome intestino irritable con diarrea y la evastina como analgésico visceral. En el futuro, las modificaciones de la microbiota con cápsulas de materia fecal procesada serán una opción para este trastorno. Muchas gracias.